Distinguido público, tengan muy buenas tardes. Ante ustedes, Aisha Yakira González Hurtado, desde la provincia de Esmeralda, les envío un fuerte abrazo con mucho axé. En esta ocasión, deseo enfocarme en el empoderamiento de líderes y movimiento afrodescendiente en el mundo. Y voy a dar inicio a mi discurso con palabras tomadas del texto del olvido a la memoria. Dice así: todo lugar que tiene una historia de la esclavitud, tiene también una historia contra la esclavitud. ¿Por qué? Porque siempre hubo gente que no quería ser esclavizada. Y aún más importante, gente que pudo explotar algunas debilidades del sistema esclavista. Y esto es importante porque sin duda mucha gente quería escapar de sus amos, lo que efectivamente hicieron. Muchas cosas influyeron en la capacidad de huir y de permanecer en un estado de libertad e independencia. La geografía, la densidad de la población, la fuerza del Estado colonial, las milicias, el conocimiento de la tierra, la intensidad de ser libre aún en circunstancias difíciles, el apoyo de compañeros, etc. Otro asunto importante fue la presencia o ausencia de gente recién llegada de África, los llamados bozales. En especial, cuando hablamos del establecimiento de comunidades de cimarrones en lugares remotos, un fenómeno llamado el gran cimarronaje por algunos estudiosos. Los inmigrantes africanos con frecuencia no querían nada más que separarse enteramente de una sociedad que no conocían ni querían conocer. Por eso muchas veces vemos en comunidades llamadas palenques o cumbes, en otras partes de la América Española, y mocambos o quilombos, en sociedades que habían recibido mucha gente de África, notablemente durante los primeros siglos de la época colonial, cuando las autoridades todavía no controlaban todo su territorio. Con este referente de la historia, podemos notar que existieron muchas personas valientes en esa época de percusión para nuestros hermanos y hermanas, negras y negros. Personas que dejaron huellas en cada uno de sus descendientes, que en cuyo momento lograron unir fuerzas y liberarse de sus cadenas, demostrando su inteligencia, su capacidad y dignidad humana, dejándonos un claro mensaje, el cual interpreto de la siguiente manera: hermanos y hermanas afrodescendientes, nuestros ancestros, aún siendo esclavizados, lograron desarrollar increíbles capacidades, convirtiéndose en líderes de muchos movimientos que lucharon incansablemente por hacer toda su lucha, por respetar los derechos que como seres humanos les correspondían. Y gracias a toda su lucha, hoy tenemos la oportunidad de luchar por los nuestros desde otra perspectiva. Aún existe el racismo, pero depende de nosotros que nos discriminen. Aún existen explotadores, pero de nosotros depende dejarnos esclavizar. Aún existen personas que creen que con sus palabras o actos discriminatorios pueden detener nuestra inteligencia, nuestras capacidades, pero sin embargo, cada vez tenemos más hermanos y hermanas, negras y negros profesionales en diferentes áreas a nivel mundial, para aportar al desarrollo de la humanidad. Porque entre más difícil nos quieren poner el camino, en personas más fuertes nos convertimos. Gracias, besos y abrazos.